Seguimos combatiendo al narcotráfico. Manabí, 10 delincuentes vinculados a los Pepes, capturados. Alias Gordo, objetivo de medio valor, es uno de los detenidos. Guayas, 18 antisociales vinculados a secuestro y extorsión fueron sacados de las calles de la Perla del Pacífico. Cañar, 300 kilos de cocaína sacados de circulación. Un golpe de $2 millones al narcotráfico. Actuamos con firmeza y contundencia por la tranquilidad de los ecuatorianos. El nuevo Ecuador. Autorización número 854. CNE, Elecciones Generales 2025. El municipio de Guayaquil hace un llamado a la ciudadanía para cuidar y proteger los más de 3.200 parques y áreas verdes que posee la ciudad. La empresa pública de Parques y Áreas Verdes y la Dirección de Aseo Cantonal, a través de Urbaseo, cumplen con la recolección programada de desechos y el mantenimiento de los espacios recreativos de la urbe. Pero todos estos esfuerzos son insuficientes si los guayaquileños no contribuyen para mantenerlos limpios y en buen estado. Nosotros cumplimos con limpiar, cumpla usted con no ensuciar. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 075. CNE, Elecciones Generales 2025. El talento y la creatividad se toman la ciudad. Del 19 al 24 de noviembre, junto a Épico y DACE, la Terminal Terrestre de Guayaquil trae a sus pasillos la Feria de Mujeres Emprendedoras, un evento único donde podrás encontrar productos innovadores, artesanías, moda y gastronomía. Todo realizado por talentosas microempresarias. No faltes. La cita es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Feria de Mujeres Emprendedoras, del 19 al 24 de noviembre, en la Terminal Terrestre de Guayaquil. Te esperamos. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Tomando un cafecito, siempre nos acompañas, escuchando tu programa de opinión. Diálogo, 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 diálogo. Bienvenidos amigos a este segmento de educación financiera por su programa Diálogo en Radio I99. Tenemos el placer de contar esta mañana con José Antonio Aguilar, el gerente de comercialización de la Bolsa de Valores de Guayaquil, con quien tendremos una interesante plática sobre los bonos temáticos, tema que sin duda será de atracción para ustedes y que él nos dará una explicación extensiva de qué se trata y de que justamente cuál es la ventaja de este tipo de emisiones. José Antonio es una persona que tiene muchísima experiencia, ha estado más de 20 años en la Bolsa de Valores de Guayaquil, ocupando diversas posiciones dentro de la organización. Además, ha sido miembro de directorio de algunas entidades bancarias, así como ejecutivo de alguna de ellas. Fue asesor y subsecretario de Crédito Público en el Ministerio de Finanzas. Es ingeniero comercial, posee una maestría y además es PhD en finanzas. Tenemos el gusto de entrar al diálogo con José Antonio Aguilar. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Francisco, por la invitación. No, un placer por favor, poder estar aquí. Y para nosotros. La gente se pregunta qué es esto de los bonos temáticos, porque es entendido que bono equivale a una especie de certificado de inversión, pero si le agregas al lenguaje algo más de complejidad y estamos ante bonos temáticos, para todos los ciudadanos de a pie, ¿qué es un bono temático? A ver, Francisco, lo primero es poder explicarles qué es un bono a nuestros oyentes respecto de cómo funciona también este producto en el mercado. Las empresas necesitan financiamiento y generalmente el canal tradicional es la banca, pero también tienes una alternativa muy interesante a través del mercado de valores. Y los bonos es una fuente de financiamiento de largo plazo. Fuente de financiamiento a través de la cual tú emites títulos de deuda. Ese es el esquema tradicional o general. Emisiones de deuda que tienes un interés que paga ese papel en el tiempo y que los inversionistas ganan esa rentabilidad. Esto ha ido avanzando en el tiempo y las tendencias mundiales ahora están muy enfocadas en temas sociales
y también en temas verdes. Y por supuesto, los mercados financieros también están alineándose a esas tendencias. Y el mercado ecuatoriano, gracias a la gestión que se está llevando con multilaterales, se está desarrollando este tipo de productos. Entonces, es un bono temático, es un bono alineado a temas, nosotros lo llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son parte de los objetivos, que son 17 que establece las Naciones Unidas, que tienen que ver directamente con temas de pobreza, con temas de salud, educación, agua, ecológicos, y todo lo relacionado con poder generar un mundo alineado hacia ir superando todas estas afectaciones o limitaciones que tenemos. Entonces, estos bonos tienen enfoques principalmente en temas verdes, temas ecológicos, temas del clima, temas del impacto ambiental, y por otro lado también temas sociales. Ahí podemos ver temas importantes como puede ser la igualdad de género, la mujer, y otros aspectos como el emprendimiento, el desarrollo, el crecimiento de estas personas que quieren generar nuevos proyectos o nuevos negocios en los cuales este tipo de bonos se alinean para poder desarrollar ese tipo de proyectos. En función de lo que nos acabas de explicar, que luce muy interesante, pero tremendamente amplio, si yo tuviese un proyecto o una empresa requiriera financiamiento, ¿cuál podría ser el objetivo o qué es lo que debe hacer una empresa? ¿Cómo se califica el proyecto para estar alineado con esto de bonos temáticos? Por ejemplo, si yo fuese una empresa de alimentos y requiera hacer una expansión y aplico por la financiación del crecimiento justamente de mi planta industrial de producción, allí ¿cómo podría alinearme para yo optar por un bono temático? Te voy a dar un ejemplo y lo voy a aterrizar. Todos creo que conocemos lo que son las empresas que trabajan con el sector de la pesca o del camarón. Y cuando tú analizas la composición del personal que trabaja, de los obreros, generalmente son mujeres. Y muchas de esas mujeres son madres solteras y son el sostén de su familia en otros casos. Esto es un tema que las empresas pueden aterrizarlo a través de un proyecto donde tú puedes ver el impacto que está generando positivo, el que tú contrates mujeres, que esas mujeres sean un aporte, un sostén para su familia, y que esto pueda cuantificarse. Esa cuantificación te puede permitir a ti establecer lineamientos para tener una emisión. Una emisión en la cual tú dices, yo quiero incrementar mi producción y por tanto necesito generar construcción, ampliar la capacidad de empleo de mi compañía, contratar más mujeres, y eso puedes transformarlo en un bono temático. Indudablemente tienes aspectos de temas de métricas en las cuales tienes que ver cuántas mujeres, cuál es el impacto que tiene con las familias, cuáles las que no tenían trabajo y ahora lo tienen, cuáles pueden ir creciendo y esto puede generar un beneficio para su familia, para la escuela de los niños, para poder tener vivienda y demás. Todo esto es un proceso que tienes que ir de forma profesional y estructurada trabajando. Generalmente hay asesores que te pueden ayudar a llevarte en este tipo de procesos. Y ya cuando tienes un proyecto realmente definido, ese proyecto lo llevas ya a un tema de una emisión. Una emisión cuyo objetivo va a ser la construcción de este espacio nuevo de desarrollo de la fábrica y todo lo que tiene que ver con el entorno de este nuevo proyecto. Entonces, esto lo aterrizas y lo puedes inscribir en el mercado a través de una emisión. Y esa emisión es la que se vende con un objetivo, en este caso sostenible, un objetivo verde o un objetivo social. Esto abre puertas para que otros multilaterales u otras empresas internacionales pongan los ojos sobre la compañía emisora en el mercado de valores. Y esto te puede redundar en otros nuevos espacios de financiamiento externo que sin duda van a diversificar tu fondeo y que te van a poder dar alternativas para que tú manejes de forma eficiente
las distintas vías de recursos que puedes obtener en el largo plazo principalmente. ¿Tú podrías, José Antonio, sin mencionar nombres, concretar un ejemplo viviente de una emisión de este tipo que haya sido recibida con éxito? Por supuesto, yo te puedo dar un ejemplo de cooperativas y de bancos. El ejemplo más cercano es una cooperativa de Cuenca. Esta cooperativa sacó una emisión el año anterior por 20 millones. Esos 20 millones estaban destinados a mujeres, al sector indígena y también al emprendimiento. 20 millones que se colocaron de forma ágil, que cumplieron con todas las métricas, al nivel de que en estos próximos meses, alrededor de octubre, están sacando su segunda emisión de bonos temáticos alineados a la mujer, por 20 millones más. Entonces, eso te demuestra cómo existe un apetito importante por parte de los multilaterales de querer impulsar este tipo de proyectos a través del mercado de valores. Y aquí hablamos de multilaterales como el BID, una CAF, tenemos fondos que han entrado de Canadá, fondos canadienses que están empujando este tipo de proyectos, hay fondos alemanes que también se están empezando a llevar proyectos aquí en el país, y también con Países Bajos. Esos son algunos de los que te puedo nombrar, y que nosotros como bolsa estamos haciendo las gestiones para que estos multilaterales y estos fondos extranjeros que tienen objetivos de desarrollo sostenible vengan al país y que contribuyan, por un lado, a fortalecer la dolarización, a beneficiar a las empresas, y que esto termine siendo un proceso virtuoso dentro de la economía. Dentro de el proceso de emisión, colocación y luego cumplimiento de objetivos, si un inversionista institucional o cualquiera que tenga interés en financiar proyectos de este tipo, ¿cómo está previsto que se asegure que el crédito o la deuda que se emitió sea canalizada, por ejemplo, a emprendimientos femeninos, por ejemplo, a agricultura del sector indígena? ¿Qué está previsto para poder verificar, auditar que efectivamente los recursos están direccionados a esos fines? Francisco, cuando salen este tipo de emisiones, existe, para hacerles un símil a los oyentes, con respecto a cómo funciona una empresa. Una empresa tiene siempre un auditor externo que verifica que los balances, que sus estados financieros sean acordes a la situación de la empresa. Y ellos emiten, ¿no?, una resolución en la que te indican que realmente toda la información y las cifras son veraces. En el caso de este tipo de proyectos, además de contar con un auditor externo que verifica las cifras de la compañía emisora, también hay lo que se llama un second party opinion, una segunda opinión. Esta va relacionada con el objeto por el cual fue realizada la emisión. Es decir, es un experto internacional que se encarga de verificar que el uso de los fondos levantados en esa emisión fueron realmente destinados hacia el objetivo, es decir, hacia temas sociales o hacia temas verdes ecológicos. Y ellos hacen un proceso de verificación en el cual al inversionista le informan sobre el correcto manejo que tú hiciste de estos recursos. Y eso es parte de una de las condiciones sine qua non que deben tener este tipo de emisiones. Cada vez que sacas un bono temático, este bono temático tiene ya dentro de su estructura una empresa que hace esta segunda opinión respecto del manejo de esos recursos. Entonces, me parece súper interesante para dar seguridad a los inversionistas. Pero esto supone desafíos de los emisores. O sea, ¿cuáles son esos? ¿Cómo los tienen que superar? Porque estoy en constante escrutinio justamente de estos profesionales internacionales. Así es. Y ahí hablamos desde temas de buen gobierno corporativo, Francisco. Las empresas tienen que tener estructuras, tienen que tener un directorio, tienen que manejar un proceso transparente y de información como manejan todos los emisores que vienen al mercado. Y en este caso esto debe cumplirse fielmente como parte del proceso.
Eso por el lado de las estructuras de las empresas. Por el lado del manejo financiero, como habíamos hablado anteriormente, se requiere tener información clara. Existe lo que se llaman los hechos relevantes, en los cuales la empresa debe informar cualquier novedad que se haya dado dentro de la compañía y que puede influenciar en temas de su gestión y del manejo financiero, que es parte de lo que hablamos. Las empresas que se inscriben en el mercado son transparentes y deben siempre de comunicar al público en general cualquier eventualidad o noticia positiva o negativa que se vaya dando. Eso es parte de la fe pública. Esto es necesario siempre llevarlo. Ahora, en el tema ya de este tipo de proyectos, como te decía, hay que aterrizarlos, porque muchas de las empresas lo hacen, pero lo hacen de forma empírica. Espontáneamente. Exactamente. Tú dices, bueno, pues yo voy a trabajar por mis empleados, vamos a apoyarlos de esta forma, vamos a darle estos beneficios en temas de educación y demás. Pero esto ya necesitas profesionalizarlo, elevarlo de nivel para que pueda servirte algo que tú ya haces y lo haces bien y te genere ahora otro tipo de beneficios. En este caso en temas de financiamiento, en temas de fondeo. Y eso es algo interesante. Te voy a dar el ejemplo del BID, que ha trabajado muy cerca con nosotros. Perdóname, para quienes no están familiarizados con esa terminología, el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. Correcto, es el Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos buscan partners, buscan otros tipos de otros aliados que te ayuden a generar ese fondeo. Es decir, ellos hacen toda la investigación, todo lo que nosotros llamamos un due diligence a las empresas, desde quiénes son los dueños, cuál es el manejo que tienen, su información financiera y demás, para sacar el proyecto. Es decir, este es un tema que con cualquiera de estos multilaterales te está durando alrededor de 4 o 5 meses, en el cual se hace todo un análisis, una investigación de la compañía, de la estructuración que tú vas a sacar, de para qué están destinados los recursos, de cuáles van a ser todos estos objetivos y métricas que deben de evaluarse. Y después ellos se viran y hablan con alguno de los otros fondos. Le dicen, mira, esta empresa tiene el perfil que tú y yo buscamos, así que conviértete en mi partner, en mi aliado estratégico para hacer este tipo de fondeos. Eso ha pasado con muchas. El ejemplo que te dije de la cooperativa, 10 millones lo hizo el BID Invest y 10 millones lo hizo en los fondos de Países Bajos, por darte un ejemplo. Entonces, esto es muy interesante. José Antonio, en el ejemplo, discúlpame, por favor, te iba a dar otro ejemplo. En el ejemplo que te daba de los bonos de agua, fue lo mismo. Ahí también fue el BID Invest, que invirtió 40 millones y buscó un partner en el fondo canadiense para que invierta los otros 40 millones. Entonces tienes un tema de que te amplía el tema del financiamiento y la capacidad que tienes a través de estos aliados estratégicos que tienen en los multilaterales. José Antonio, y si algún amigo que nos esté escuchando o viendo a través de las redes y del internet escucha lo que acabas tú de plantear y se da cuenta con el ejemplo práctico que nos diste hace unos momentos de que ellos han venido cumpliendo esto espontáneamente, empíricamente, y sienten que pueden ellos impulsar eso de manera mucho más fuerte, ¿cómo podrían empatarse? ¿A dónde podrían ellos recurrir para obtener información, siendo que tal vez en principio calcen con un perfil de este tipo de emisores? Sí, creo que es importante comentarte, Francisco, que ya venimos más de 3 años trabajando en este tipo de proyectos. Hemos generado capacitaciones con los emisores del mercado, con especialistas relacionados con temas tanto sociales como temas verdes. Y hemos generado foros cerrados con empresas que ya potencialmente podrían tener esa oportunidad, y lo hemos hecho con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y vamos a hacerlo y continuar generando este proceso sostenido durante estos años que vienen, porque aquí lo primero que estamos buscando es ese ejemplo, y ya hay empresas privadas que están trabajando en este tipo de proyectos y que esperamos tener buenas noticias antes de fin de año, en la cual ya empresas del sector real, empresas muy importantes, ya salgan con sus emisiones. Yo creo que ese es el primer paso que se debe dar, y de ahí los que están con interés de conocer más
nosotros como bolsa estamos generando este tipo de reuniones, este tipo de formaciones y capacitaciones, así que cualquier empresa interesada, pues estamos con mucho gusto como Bolsa de Valores Guayaquil abiertos a poder generar ese tipo de asesorías y de gestión para empujar estas emisiones que creemos son el futuro en el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué piensas? ¿Cómo van a contribuir a largo plazo este tipo de emisiones en el mercado? Hay algo importante y es el tema de las generaciones. Ahora las generaciones nuevas le dan mucho peso y mucho valor a todo el impacto positivo que pueden estar dando las compañías, y eso siempre termina generando un valor adicional, reputacional, de imagen y hasta de ventas para las compañías que hacen este tipo de procesos. Y esto creo que va dando más y más fuerza cada vez, y las empresas van a tener que irse alineando hacia objetivos de desarrollo sostenible, como conversábamos que eran los principios que establecen las Naciones Unidas. Y súper interesante porque además creo que al país le da un norte de, como tú dijiste, fortalecer la dolarización, pero más importante, y nuestros amigos que nos siguen en este programa han de darse cuenta que somos reiterativos en destacar que el rol que tiene la economía o el rol que deben ejercer los rectores, agentes, líderes que tienen que ver con la economía es justamente contribuir para el desarrollo social y económico, el bienestar de la población. Y queda claro de lo que nos has comentado esta mañana que ese es uno de los objetivos que tiene este tipo de bonos temáticos, que su nombre puede generar cierta confusión, pero que en la práctica, con lo que tú nos has explicado, queda claro cuál es el objetivo de ellos y cómo pueden beneficiar tanto al mercado en general como al país, en particular a su ciudadanía, y para un mejor financiamiento, tanto en plazos y tasas y con fines de desarrollo humano. Te agradecemos mucho, José Antonio, por haber compartido esta mañana con nuestros amigos de I99 tan interesantes conceptos, y a ustedes les agradecemos su sintonía y esperamos vernos en otra entrega de este segmento de educación financiera. Gracias.